Apenas voy a empezar. Llamados a restaurar el altar de Dios. Llamados a restaurar el altar de Dios. Primeramente les hablé de esto para poner unas bases para que cuando el mensaje se vaya desarrollando, usted entienda de qué le estoy hablando. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido traídos aquí a Mallorca. Y los que son de aquí de Mallorca, Dios los está levantando porque Dios nos ha llamado a una misión. Y la misión a la cual Dios nos ha llamado, un propósito, es establecer altares. Somos llamados a restaurar el altar de Dios en la nación. En este caso, comencemos por lo primero, y es Palma de Mallorca. Amén. Porque muchos no se terminan de comer una comida y no pueden con la comida que se están comiendo y se quieren comer otro plato de comida. Pero el Señor me ha enseñado a mí que vamos paso a paso al paso de Él. Amén. Y primeramente nos establecemos aquí en Mallorca hasta que Dios pueda y cumpla lo que ha prometido, y es extendernos más allá de España y más allá de Mallorca. Pero ahora el Señor nos coloca aquí en Palma. Y vea que aquí en Palma tenemos bastante tarea en Palma de Mallorca. La Biblia dice, primeramente, en Jerusalén. Hay gente que dice, yo quiero ir a las naciones. Señor, llévame a tal parte. Pero la Biblia dice, primeramente comienzas por Jerusalén. Y ahora mismo Palma de Mallorca es nuestra Jerusalén, donde tenemos que comenzar a dar frutos y a establecer y a restaurar los altares. Cuando estoy hablando de altares, estoy hablando de la adoración a Dios. Estoy hablando que un altar, hablando a nivel del Antiguo Testamento, el altar era era una estructura que hacían en piedra, que usaban para ofrecer sacrificios a Dios. Es decir, en el hebreo, realmente la palabra altar significa lugar de matanza. Altar significa lugar de matanza. ¿Por qué? Porque en el altar era donde se mataba el cordero que ibas a sacrificar delante de Dios. Pero hoy en día, el cordero que el Padre sacrificó por hacernos libres, no es un monumento de piedra, perdón, sino en el Calvario, en una cruz. Ese cordero es Cristo Jesús. Amén. Y ahora nosotros también sacrificamos adoración en un altar. Y ese altar ya no es de piedra, ya no consiste en un lugar donde pongo X o Y cosa. Porque en mi conocimiento, esto no es un altar. Esto es una plataforma. Una plataforma donde vamos a decorarla proféticamente conforme la identidad del ministerio. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Estamos claros? Lo que pasa es que la religión y evangélicos sin formación sacaron de contexto el evangelio, sacaron de contexto muchas cosas. Y hoy estamos viviendo un evangelio en muchas áreas descontextualizado. En estos días yo vi, y se lo compartí, en el muro del profeta Chris Bell, un artículo que él colocó allí de un hijo espiritual de él. Y en el artículo decía que en los tiempos de antes, que la gente, mire cómo han descontextualizado, que la gente, muchas doctrinas con mucha religiosidad,
censuran el arbolito y que festejemos la Navidad. Y realmente el Señor Jesús no nació en diciembre. Pudo ser junio, julio, pero no nació en diciembre. Pero igual, así como honra su cumpleaños, que realmente no supe dura que cumplía años. ¿Ve? No muy claro. Yo estaba, bueno, Jairo, que ¿quién cumple? La del propósito, su hija o él. Bueno, y no me dio tiempo de preguntarte, pero hoy estamos a felicitar. Entonces, si nosotros honramos el día de su nacimiento, pues no hay problema de honrar el día en que nació el Mesías. No importa que se honre en diciembre, ¿verdad? Y como él decía, muchas cosas se practican dentro de la iglesia que no son bíblicas o que no se encuentran en la Biblia, más bien que no se encuentran en la Biblia, como que usar piano. Eso me llama mucho la atención, porque la Biblia no habla de que se usaba piano. Dice que David adoraba con el arpa, instrumentos de cuerda, pero no con piano. Y los pianos, ¿saben dónde los usaban? En los burdeles. Pero la Biblia dice, adora a Dios con símbolo resonante, con símbolo de cuerda. Entonces, el piano ahora adora a Dios. Y hemos ganado un territorio, porque lo que no adoraba a Dios antes, ahora lo adora. ¿Me están entendiendo? Entonces se han sacado muchas cosas del contexto bíblico y estamos viviendo un evangelio tradicional. Entonces regreso. Altar. Esta es una plataforma que la honramos, la respetamos, pero, o sea, hay ministro que dice, en el altar tienes que subir con falda. ¿Me están entendiendo? O con traje. Ahora mi pregunta. Pero allá afuera te pones pantalón. ¿Me están entendiendo? Entonces yo soy santa aquí y adentro no. Si la masa, sabría que si la masa es santa, si o sea, hay un versículo que dice, búscamelo. Si tu mente y tu alma es santa, tu No, el versículo lo dice así. Dice, si la levadura es santa, toda la masa es santa. Amén. Y yo soy santa, si yo soy una mujer santa, santificada por Dios, yo soy santificada aquí, santificada en mi casa, santificada en mi cuarto, santa en la calle y donde quiera que yo esté. Porque yo tengo el conocimiento que a mí, el que tengo que rendirme cuenta, el que me ve, es Dios. Amén. Entonces ahí hemos disfrazado muchas cosas y las hemos maquillado. Y por eso es que no estamos logrando cumplir con el propósito. No le hice caso a mi hijo Francisco. Venga, te voy a obedecer, te voy a obedecer. Él me dijo, quítese la chaqueta, hay que quitarse la chaqueta para que se climatice y después, y cuando me la quité me quedó muy firme, me la voy a poner. No, ahora sí ya, listo y lista. Entonces, por eso es que no hemos logrado ser efectivos en la asignación que el Señor nos ha entregado. Porque hay muchos tabú, muchas cosas contextualizadas, y no estamos parados en el fundamento realmente de la palabra. Y hemos permitido algunas cosas y hemos descuidado las cosas más importantes que Dios nos asignó por estar realmente mirando cosas que realmente no tienen que ver con el evangelio. Dios nos llamó a restaurar altar. Y en nuestro altar, el que el Señor mira, donde debe haber un sacrificio diario, porque el sacrificio debe ser diario. Porque nosotros tenemos que morir todos los días. Porque le voy a decir, usted nace de nuevo. Y el Señor comienza a ganar territorio en usted y a conquistar las áreas de su vida. Pero la mente, no sé si la otra vez se lo enseñé, tiende a envejecerse. Por eso es que usted un día se puede sentir a millón, activo, contento, gozoso, con deseo de servir a Dios, y el día de mañana, por alguna circunstancia, ya usted se siente bajoneado, con baja nota, desanimado. Porque la mente se tiende a envejecer. Y la mente hay que renovarla diariamente. Y para renovar la mente diariamente, tenemos que llevar nuestras áreas humanas, carnales, al altar de la matanza.
y el altar donde hay matanza es en el altar que está dentro de nosotros. Amén. En un tiempo de antes, por simbolizar a Cristo, se hacían altares, monumentos, y yo no tengo problema, porque yo quería hacerlo, sino que no pude, pero de pronto lo hacemos. Yo quería poner el monumento de las piedras, o sea que antes sacrificaban los altares, y proféticamente podemos poner las piedras para simbolizar un altar. ¿Están entendiendo? Pero vayamos a la verdad, porque la verdad nos hará libre. El altar que el Señor mira, donde el Señor se complace, donde el Señor te juzga, donde el Señor se agrada de ti, es el altar interno de tu corazón. Y cuando hablo de corazón, no estoy hablando del músculo, y no estoy hablando de las emociones, estoy hablando del corazón, el espíritu tuyo, que tiene una relación íntima, una relación de matrimonio con Dios. Amén. La otra vez les conté y les hablé que los únicos que tienen la potestad para verse totalmente tal como son, como nacieron, es el matrimonio, los esposos. Es un nivel de intimidad. Entonces, así mismo tiene que ser la relación en el altar de Dios, en nuestros corazones, a descubierta, con mucha intimidad. Y mientras nosotros no recuperemos el altar interno, no podemos restaurar el altar de la nación. No podemos. Entonces el desafío y el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana es comenzar a limpiar nuestro altar, a examinar el altar, nuestros corazones. ¿Qué hay allí? ¿A quién le doy culto? ¿A quién realmente estoy adorando? Porque ya miramos y entendimos que adoración no es cantar. Los cantantes cristianos adoran a Dios cuando tienen un estilo de vida, de intimidad y conectado a Dios. Entonces, cuando a una persona que canta, que tiene un don de cantar, le podemos decir adorador. Pero en nuestro lenguaje evangélico, miren cómo es esto, le decimos adorador a todo el que canta. Y te voy a decir, en muchas, y ahora Dios permite que aquí no sea, aquí no es, pero en muchas iglesias, los que cantan en el altar tienen la vida enredada, porque el altar, que es el lugar de la adoración, que es el corazón, allí tienen ídolos. Adoran el pleito, adoran la contienda, adoran el chisme, adoran la rebeldía, el orgullo, la soberbia. Y entonces se le dice el adorador, desobediente, no sujeto a las autoridades. Y entonces se le dice por desconocimiento el adorador o la adoradora. No, el cantante o la danzarina. Esa danzarina y ese cantante son adoradores cuando entran en un nivel de intimidad con Dios y su vida, sus frutos moderan que el Espíritu Santo está obrando en una vida de relación íntima, en transformación, porque dice la Biblia que cuando hay transformación, los frutos hablan. Tú quieres conocer a alguien, mira sus frutos. Amén. Tú quieres conocer a alguien realmente quién es esa persona, mira sus frutos. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceremos. El Señor está diciendo que hemos llamado a restaurar el altar de la nación. Hemos sido llamados. Estamos aquí con un propósito. Nos reunimos en la asamblea los domingos para juntos en comunión prepararnos y equiparnos y conocer a Dios. Pero la función principal por la cual Dios nos llamó y nos trajo a este lugar para capacitarnos es para restaurar el altar de Palma de Mallorca. Pero se está restaurando el altar de Palma de Mallorca. ¿Cuántos españoles realmente se están convirtiendo en las iglesias de Mallorca? ¿Cuántas personas están siendo restauradas en Mallorca? ¿Cuántas personas a través de ti
les ha cambiado la vida. Así es. Está restaurando el altar realmente. Porque el llamado que el Señor le hizo a la Eclesía, el llamado que el Señor nos hizo a la Eclesía de aquí de Mallorca, y ahora no le estoy hablando a la iglesia, al ministerio apostólico y profético de Isabela, sino le estoy hablando para todo aquel que tiene la capacidad de escuchar, a la Eclesía de Mallorca, al cuerpo ministerial de Mallorca. Realmente Dios nos llamó fue a restaurar el altar de Palma de Mallorca. Pero restaurar el altar de Palma de Mallorca implica que tú seas un adorador. Implica que tú tengas una intimidad profunda con Dios. Que tu vida sea realmente un modelo de santidad y de obediencia y sujeción a los principios de Dios. ¿Verdad? Para poder cumplir la asignación que el Señor nos dio. Para poder cumplir la asignación con fuerza, con resultado, de manera sobrenatural. Porque cuando los hijos de Dios están en el nivel donde Dios los quiere y comienzan a establecer y a restaurar los altares, es porque la vida de ellos está creciendo en el conocimiento y en la adoración realmente a Dios. Entonces, para recapitular, adoración y adorador es un estilo de vida. Diga conmigo, ¿qué es adorador? Un estilo de vida. Y adoradores no son todos los que cantan. Dios no llamó a los adoradores solo a los que cantan a ser adoradores. Dios llamó a la eclesía. Él dice, y tales adoradores busca, y Él llamó, y son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Somos llamados a ser adoradores para poder restaurar. Cuando esta mujer, la samaritana, se le reveló, ella le pregunta al Señor, ¿dónde adoraremos? ¿En qué altar? ¿En este pozo o en el templo? ¿Dónde adoraremos? ¿Ya? ¿En qué altar adoraremos? La gente dijo que en este pozo aquí. Otros dicen que en el altar allá. En Israel allá, el altar. Estaban buscando algo visual. Estaban buscando un altar. Y el Señor dijo, vendrá tiempo en que yo buscaré. Yo busco a los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y mira, el COVID vino a enseñarnos. Vino a enseñarnos. Y a descubrir el corazón de los verdaderos adoradores. Gloria al Señor. Porque cuando nosotros estábamos con el COVID, cuando estaba el problema del COVID, que no podíamos salir a las calles, y las iglesias, los templos, los locales fueron cerrados para proteger a la gente, los verdaderos adoradores no estaban dentro de su casa y seguían adorando a Dios. Así es. ¿Ya? Porque la adoración es interna, es un estilo de vida. Y el estilo de vida de esos adoradores siguió siendo un estilo de vida en obediencia a los propósitos y a la voluntad de Dios. Pero aquellos que no tenían un estilo de vida de adoración, aquellos que eran carnales, muchos en el COVID se fueron al mundo, otros se enfriaron y otros nunca más volvieron a la iglesia cuando salieron las iglesias, porque realmente no eran adoradores, no conocían la adoración, no tenían un estilo de vida que agradara a Dios. Sí, Señor. Amén. Aleluya. El punto es que fuimos llamados Mi alma te adora. a ser los restauradores del altar de Mallorca, de la adoración. Gloria al Señor. Gloria al Y nos examinamos Gloria al Señor. y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo Santo. por la nación donde Dios me trajo? Por la nación donde he sido bendecido de una u otra forma. Así es. Por la nación donde Dios me trajo a cumplir un propósito. ¿Quién se ha restaurado? ¿Quién ha venido a Cristo? ¿Quién ha conocido a Cristo? A través de mí. Así es. Restaurar el altar implica que Cristo reine en la gente de Mallorca. Eso es lo que significa restaurar el altar. De conocer a Cristo. Y para esto yo voy a hablar de un pasaje bíblico que tal vez no me da tiempo. Ay, un momento, ahora, Mi alma te adora. un momento, ahora. Aleluya. Gloria al Señor.
les decía que Jairo me habló y me... Un pasaje. Le decía que para poder hablar de lo que el llamado que Dios nos dio, le voy a hablar de una situación que sucedió en Israel en cierta ocasión. Y voy a hablar del profeta Elías, y voy a hablar de un rey que se llama Acab y una mujer que se llama Jezabel. Amén. Aleluya. La nación era una nación que Dios ama, que Dios la escogió selectivamente, como nos ha escogido a nosotros ahora. Porque ahora la Jerusalén, la Israel actual, es la crecía. Porque aunque no la hemos llamado Santo. desde el principio como sus hijos, Dios nos injertó en el olivo verde. Y ahora espiritualmente somos una extensión de Israel. Así es. Israel, una nación que Dios amaba, una nación que Dios creó con un propósito. Pero Israel era una nación que carecía de madurez y carácter. Y era muy dada, atraída en sus emociones. Si yo estoy equivocada, por favor, discúlpeme. Y usted me corrige y usted me muestra la evidencia. Pero yo veo que en el tiempo de Abraham se establecían altares donde los altares tenían como fin adorar a Dios. Así es. Pero cuando esta gente, los hebreos, van a Egipto, allí ellos aprenden, se relacionan con otra cultura. Y en esa cultura comienzan a ver que la adoración ya no solamente era a Yahweh, sino que tenían un tipo de adoración diferente. Y en vez de ellos establecer la adoración a Dios como era, ellos también acogieron una adoración de esa cultura. Por eso en el desierto, cuando ellos ven que Moisés no llega y se desesperan, ellos necesitan ver a alguien, ellos hicieron un becerro. Aleluya. Eran débiles. Hicieron un becerro. Y ese becerro lo tomaron como un altar, y ese becerro era una adoración a dioses extraños. Y luego ellos se arrepentían, Dios los corregía y volvían. Y Dios, fueron llegados a Babilonia. En Babilonia aprendieron sobre los dioses de los babilónicos y así sucesivamente. Por eso el Señor le dice a su pueblo: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces no basta solamente que estés aquí, que te congregues, sino lo que el Señor te manda es que tú salgas de todas las prácticas que son pecados que pertenecen a nuestra cultura y a esta cultura donde hemos venido. Cuando el Señor comenzó a hablarnos que teníamos que venir aquí a España, yo me acuerdo que nos reunimos en mi cuarto, mis hijos conmigo, y comenzamos a orar, a buscar en el Señor día tras día confirmación. Y allí el Señor nos habló, y el Señor nos dijo, y hasta el día de hoy se lo recuerdo también, y a los niños. Y el Señor nos dijo: yo los voy a llevar a España, porque hay un propósito que tengo con ustedes en esa nación. Pero ustedes cuidarán de tomar las costumbres de esa nación. ¿Por qué el Señor nos dijo eso? Porque detrás de toda cultura, escúcheme bien, hay un culto. Hay una oración a Dios. Escúcheme, un culto. No trate de sacarme las palabras de la boca. Detrás de toda cultura Hay un culto. hay un culto. Ahora mi pregunta es que detrás de esta cultura hay un culto, pero ese culto, ¿a quién le rinde adoración? ¿Me vas a entender? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿A quién le rinde adoración? Y esa es la línea delgada donde tenemos que evaluarnos diariamente. ¿Qué hemos traído de nuestra cultura? ¿Qué hemos cogido de esta cultura?
de esta cultura que no le está haciendo culto a Dios. La cultura es el conjunto de estilo de vida. ¿Qué es la cultura? El conjunto de elementos que nos dan un estilo de vida. Y si nosotros nos damos cuenta, el estilo de vida de esta nación no es igual al estilo de vida de nuestra nación Colombia, ni de la República Dominicana, ni de la cultura de los venezolanos. Es diferente. Es diferente la cultura. Entonces es muy importante que estemos despiertos con esto. Entonces Israel era una cultura donde se había establecido su estilo de vida, que era rendición de culto a Dios. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos traían a su vida costumbres de culturas extranjeras y practicaban las cosas, y entre ellas traían los dioses paganos de esa nación. Y entre eso se levantó un rey, y el rey se llamaba Acab. Y ese rey, dice la Biblia, que hizo lo malo. Hizo lo malo, diga conmigo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice, hizo peor que un rey que se llamaba Roboán, que era un hombre malvado. Él hizo peor. Él comenzó a seguir la línea esa. Hoy yo te estoy preguntando, ¿cuál es la línea de santidad? ¿Cuál es la línea de pensamiento que tú estás siguiendo? Si la línea de pensamiento que tú sigues, con humildad, escudriñate si adora a Dios o no adora a Dios. En estos días, el apóstol Israel Martínez, que es el presidente de la Asociación de Pastores de AMEP, y que es mi hermano, no biológico, sino espiritual, porque somos hijos del mismo padre, espiritual, ministerial, colocó un artículo. Y cuando colocó ese artículo, yo le comenté, yo le dije, me alineo a ese pensamiento, porque es nuestra línea de pensamiento. ¿Cuál es tu línea de pensamiento? Dios te trajo a esta casa porque en esta casa hay palabra pura, palabra verdadera, no palabras que activen tus emociones, sino palabras que abran tu entendimiento. Amén. Porque conoceremos la verdad y la verdad te hará libre. Mira si tu línea de pensamiento está honrando a Dios, si está contextualizada, si viene de una cultura de tradición evangélica, o si realmente está basada en las profundidades bíblicas. Por eso yo siempre digo a ustedes, escudriñen y estudien las escrituras. Escudriñen y estudien las escrituras. Porque una cosa es leerla, verlo a huevo de pájaro. Otra cosa es que tú en oración comienzas a entrar con una mente abierta y decir, Señor, yo quiero que tú me descubras las perlas, las verdades que están ahí implícitas en tu palabra. Pues cuando tú la descubres, amén, tú comienzas a vivir una vida que agrada realmente a Dios. Sin tradición. Sin costumbres evangélicas. Sino que comienzas a vivir realmente el evangelio. Porque una cosa es las costumbres de los evangélicos. No sé si me van a entender. Otra cosa es lo que realmente es el verdadero evangelio. Levante la mano conmigo y diga, verdadero evangelio. Pero dígalo con ánimo, verdadero evangelio. Y esta casa va a vivir el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y esta casa va a soltar el poco de arandelas que aprendió en una cultura.
sino que nuestra cultura es la cultura del reino. Y la cultura del reino se aprende a vivir en las escrituras. Y esta gente tenía un reino. Por eso es importante saber quién te gobierna. ¿Cuál es tu gobierno espiritual? ¿Qué te gobierna emocionalmente? ¿Te gobierna tu carne? ¿Te gobierna tu orgullo? ¿Te gobierna la rebeldía? ¿Te gobierna lo que a ti te parece? Porque he escuchado a cristianos evangélicos. Por eso, lo peor que puede existir son los evangélicos. Yo no sé si usted me entiende. Usted me va a entender. Yo estoy diciendo los que viven el evangelio. ¿Usted me entiende? Evangélicos. Hay muchos que se bautizan, ni conocen una experiencia con Dios y tienen las materias perdidas. Pregúntale al que está a tu lado, ¿ganaste la materia o la perdiste? Pregúntale, vamos a examinarlo. ¿Cómo va tu materia? ¿Perdida o ganada? Porque para ganar la materia hay que vivir en el evangelio de Jesucristo. Porque los evangélicos inventan tanto cuento que no se alinea el evangelio de Cristo. Entonces no viven el evangelio de Cristo, viven su propio evangelio que se inventan. ¿Y sabe qué responde? Es que yo pienso así, es que yo creo así, es que a mí me parece así. Pero yo te pregunto, ¿le parece así a Dios? Y no permitas que te coja la muerte diciendo a mí me parece así. Porque cuando vaya delante del tribunal de Cristo, el Señor te dijo, no me interesa lo que a ti te parezca. Porque a mí me interesa es lo que yo te dejé para que tú vivas aquí. Y por eso usted ve en el internet, en Facebook, una cantidad de evangélicos come arroz, hablando locura sin sentido, sin conocimiento, cuestionando y criticando al evangelio. Una de las cosas que critican el evangelio, los cristianos comen arroz, y voy a hablar de este tema. Como decía Francisco, que los que son de esta casa permanecen en esta casa, dentro de la línea de pensamiento y el verdadero evangelio de Cristo. Pero una de las cosas que usted ve cuestionando en Facebook es hombres cuestionando a los pastores, y son hombres que no se quieren sujetar a las autoridades. Y no le importa quién dañan en las redes. Hombres y mujeres cuestionando que si un pastor tiene carro o si tiene casa, porque ellos tienen un mal entendimiento que los pastores tienen que estar arruinados. Y eso es antibíblico, porque Dios le dijo a Abraham, y te haré riquísimo y te bendeciré. Y Dios le dijo a David, y David era un pastor de ovejas. Claro, no era pobre, era un pastor de ovejas, tenía ganado, pero Dios lo enriqueció más. Esas ovejas no eran de él, eran del papá. Del papá. Predicador. Dios son el evangelio. Me agrada eso. Me agrada eso, eso me gustó. Y la otra cosa que me acaba de abrir aquí, el Señor, es como él lo tenían como el poco, de pronto ni herencia le daba. Pero Dios lo volvió un hombre riquísimo. Y por eso él danzaba. Y cuando su mujer dice, ay, qué ridículo, ¿por qué danza? Dice, claro, porque Dios me cogió detrás de las ovejas, allá que no era nadie. Me sacó al animato y me puso a comer en una mesa. ¿Ya entiendes? La Biblia dice, no le ponga a posar al rey que trilla, al buen que trilla, perdón. Y yo le enseñaba a alguien, hasta que no te duermes, los pastores están despiertos, orando para que te vaya bien. Y muchas cosas, tú las aludes a tus triunfos, porque no entiendes que hay unos intercesores, pastores, que están en la madrugada orando por ti. Amén. Y yo le digo, Señor, ahora que la iglesia crezca más todavía, tiene que decir, tomarlos a todos, a las mujeres, a los hombres, y oro cuando ya
se pasa el número. Pero ahora, en esta iglesia, oro nombre por nombre. Nombre por nombre. Para que a ti te vaya bien viviendo una vida. Para que Cristo se te revele y entiendas el Evangelio. Es el que te va a bendecir. Que no haya tristeza, sino que te va a bendecir. Entonces ir acá, y acá es lo peor. Donde está lo malo, está demonios y principados. Porque los demonios usan como plataforma, como punto de apoyo, tu carne. Como yo les decía el jueves en el servicio del jueves, y se reía. Pero la verdad, que tienen al pobre Satanás miserable, que ya está harapiento, destruido, que ya Dios le venció la cruz del Calvario. Amén. Y le pasan echando la culpa de todo lo que pasa. ¿Sabe, apóstol? ¿Sabe, madre? Es que es Satanás. ¿Sabe, madre? Es que el diablo. ¿Cuál diablo? Si ahora mismo lo más malo que el diablo es los que viven en la obra de la carne. Porque Satanás es un ser vencido y no tiene autoridad. La Biblia dice, a los míos el maligno no los puede tocar. Amén. ¿Tú sabes cuándo el enemigo te toca y te usa? Cuando tú abres espacio, cuando tú abres puertas, cuando tú le abres en tu carne, en tu naturaleza humana, cosas que están contra Dios. Ahí sí el enemigo viene y dice, perdóname la expresión, papaya. Lo dejaste entrar. Papaya. Y algo que me enseñó mi padre de hace mucho tiempo, que me ha servido en mi vida para descubrir la obra del diablo, es que tú le echas la culpa al diablo, pero el diablo te va a hablar en primera persona. Un ejemplo. El enemigo lo que hace es hablarte y proponerte. Es lo que te vaya a proponer. Y él dice, dura. Si no te están viendo, no está bien. Ni la despropósito. Tómate un whiskycito. Y él no entiende que es el diablo. Porque el diablo no le va a decir, dura, tómate. Y él dice, si oye, dura, si tú escuchas una voz que dice, dura. Nadie te está viendo, ni el apóstol, ni el propósito, nadie te está viendo. Tómate unos whiskycitos, ¿qué haces? Si tú escuchas una voz así de repente. Yo no veo whisky, veo rosito. ¿Ah? Bueno, ese que tú vives. Ese que. Pero dime, si tú escuchas una voz así, ¿tú qué haces? No sé. ¿Ah? Me Sales corriendo una vez. ¿Y tú qué? Me salió. ¡Ay, me salió el pacto! Satanás no es bruto. Y yo les enseñaba el viernes que lo que te vaya a decir es, quiero, te habla en primera persona. Escúcheme bien, te habla en primera persona. O sea, en tu persona. Y de pronto nace una necesidad y tú dices, me quiero tirar unos guaritos. Pero tú sabes quién te está hablando ahí. El mundo de la tiniebla te está invitando. Si tu carne está viciada de los guaritos, tú caes. Ahí es donde Él tiene poder en ti. Ahí Él tiene poder en ti. Pero si tu carne, o si tú le dices hasta aquí llegan los guaritos, Él huye. Porque Él no puede hacer nada que tú no le permitas. Amén. Resistir al diablo y él huirá. Así que no me venga con ningún. Y que el diablo me tocó, usted de su propia concupiscencia le dio injerencia al diablo en su vida. Y no solamente el guarito, porque la gente ve los peores pecados más grandes, los guaritos, que cuando alguien es adúltero, que cuando esto, y resulta que esos pecados, cuando la gente reacciona, los resuelve rápido. Hasta aquí llegaron los guardos, hasta aquí llegó esto. Pero hay pecados que están ahí como sobras pequeñas, como el orgullo, como el chisme, la rebeldía, y cosas que parecen cositas pequeñas, que se arraigan y no te dejan avanzar. La murmuración, la desobediencia, el creerte que tú eres
eres único, que no hay nadie que le enseñe. Ese es uno de los peores pecados, porque no te permiten crecer. Esa, creerte sabio en tu propia opinión y no permitirle a Dios que te enseñe a través de las personas que Él te delegó como sus voces autorizadas y como tus autoridades. Esos pecados no lo mencionan, pero esos pecados son los más peligrosos, porque los otros se resuelven en el momento de usar la reacción de los ojos y listo. Hasta ahí llegó el pecado. Y este rey hizo lo malo. Y como hizo lo malo, hizo alianza. ¿Con quién son tus alianzas? ¿Con quién hablas? ¿Qué tipo de conversaciones hay en tus... ¿Qué quiso de palabras en tus conversaciones? ¿Con quién te darías? ¿Con quién te enseña? Y él hizo una alianza con una mujer que era cananea, que su papá adoraba a un dios y ella era sacerdotisa de Baal. Y él conocía a Dios porque él era de la línea generacional de David. Pero él decidió dejar los principios de Dios para vivir conforme a lo que él deseaba. Y se casó con esa mujer. Y esta mujer, como dice Francis, portaba dentro de ella un principado. Un principado que mataba a los profetas de Dios y los aborrecía. Así es. Por eso los profetas tienen que cuidarse. Porque su primer enemigo se llama Jezabel. Y tú sabes cómo los mata. Cuando el profeta es obstinado y no vive en la legalidad. Entra y les hace creer que están profetizando, están hablando, y es el espíritu que está operando en ellos. El peor enemigo de los profetas y de los hombres de Dios es Jezabel. ¿Y tú sabes para qué? Porque Jezabel no respeta las autoridades. Usted quiere saber quién tiene un espíritu jezabélico, quien no respeta la autoridad, que no se sujeta a nadie y que todo lo quiere controlar. Porque Jezabel es un espíritu controlador. Controla. Y cuando se casó con ella, ¿qué hizo? Abrir la puerta para que el gobierno ya no fuera el de Dios, sino el gobierno el de ese principado. Y ese principado comenzó a gobernar Israel. Y cuando comenzó a gobernar Israel, ese principado comenzó a traer muerte en la nación. Desplazó la verdadera adoración. Porque todo Israel se corrompió. Y dejaron de ser verdaderos adoradores para ser adoradores que adoraban y hacían culto a demonios. Y usted dice, yo no hago los cultos a demonios. Pero cuando la vida de usted es el pecado, usted le está haciendo un culto a su carne, un culto a ese demonio de la carne y el pecado. Porque recuerde que detrás de cualquier cultura está un culto. Aquí hay una cultura. Esa cultura es una cultura de fiestas. Para ellos es normal. ¿Usted la conoce cuál es? La de demonio. Tiene el restaurante demonio. Todo es demonio. Y cuando llegan a la fiesta, comienzan en todas las plazas. Y lo peor es que muchos cristianos evangélicos se van a ver la fiesta de demonios. Y se sientan a comer en los lugares donde ellos están. Y como eso es una cultura, ellos ignorantemente en su fiesta establecen esto del demonio. Y detrás de esta cultura lo que hay es un culto a un principado que se llama demonio. Y ese demonio es el mismo, es saber, y es el mismo lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque ese demonio controla todo aquí. Todo lo controla. Aterrador. Que hasta los niños de bebé, a los bebés, los disfrazan de demonios.
En cada plaza hacemos una fogata. Los azotan, ¿ah? Hacemos una fogata en cada plaza. Otra cultura que hay aquí es el feminismo. Aquí no mandan los hombres. Aquí es más escuchada la voz de la mujer. Y los hombres vienen con miedo que la mujer diga algo porque enseguida lo denuncian. Sea verdad o mentira. Y eso es sabélico. Porque se está callando la voz del varón, del hombre. Pero ¿tú sabes dónde nació eso? Cuando los hombres también sabélicos querían controlar a la mujer. Y las mujeres se sintieron tan abrumadas, tan machucadas y tan heridas. Y ese espíritu del saber entró en ellas y comenzó a manifestarse. Y ellas comenzaron a rebeldizarse. La liberación femenina. La liberación femenina. Y aquí eso es teso, ¿no? Un día, usted lo sabe más que yo voy a comerme un helado con Jairo. Y llegamos allí a la ventanilla y yo le dije, Jairo, trae un helado para mí. Entonces, bueno, Jairo cuidando mi salud. Dice, mamita, cómete una bolita de... Porque pone una bolita. Cómete una bolita de helado. Y yo me como una. Y yo decía, ay no, yo me quiero comer 2 si estaba entonada de helado. Dame 2 bolitas. Y le contesta la que estaba sirviendo, la del mostrador. Oye, déjala. ¿Tú por qué te vas a meter en cuanto que se quiere comer ella? Y es la que se la va a comer. Déjala. O sea, y eso Ese poder. es antibíblico. Porque la Biblia dice que en la casa, esto no es ministerial, en la casa, la mujer se somete al marido. Y el marido gobierna a la mujer como vaso frágil. Y este gobierno, los hombres lo malinterpretaron. Por eso es que Jezabel gobierna muchas veces los hombres. Porque no es un gobierno de control. Es un gobierno de protección. Diga conmigo, protección. De cuidado. Entonces interpretaron, aquí en mayo soy yo. Y la mujer se rebelió y dice, aquí en mayo soy yo también. Porque en realidad el principio y el modelo de Dios es que Dios creó un equipo. Así es. Y a ambos Dios los capacitó. Y a ambos Dios les asignó. Y Dios le dijo al hombre, cuida a tu mujer. Y el cuidar a la mujer es proveerle alimentación, proveerle ropa, proveerle amor y tener también cómo organizar la casa para que todo funcione bien. Y si hablamos de los abuelitos de antes, eran peores. Mira, yo conocí a una persona que se traumó toda la vida. Porque escuchó al abuelito, el papá, y era un abuelito del papá, que también se temporada, que le decía, ella estaba en el cuarto y el papá le dijo a la esposa en ese tiempo, eran del campo así, vamos al cuarto, Pele a cumplir su deber. ¿Ah? Ven, Pele a cumplir con su deber. ¿Te ves que está hablando, verdad? Y esa niña se disfrutó toda la vida, que hasta el día de hoy no se casó. Porque tú tienes autoridad, pero para tú llevarte a tu mujer a la cama, tú ya tienes que enamorar y garantirla. Así es. Entonces mi mujer no quiere ir a la cama. Y tú comes el resto del día con ella. El garanteo comienza en el día y termina en la noche. Bueno, pues como te gusta, en la mañana, al mediodía, pero ¿quieres comenzar el garanteo? Mi amor, mira esta florecita, mi amor, mira por mi linda. El cortejo, gracias. El cortejo. Entonces, hoy no estoy dando seminario de pareja. O sea, después. Y la mujer también se tiene que sueltar a su marido. Una mujer no puede venir. Me voy a cortar el pelo por aquí. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta por aquí. No, porque dice que el cuerpo tuyo es el cuerpo, es de él. Amén. Así es.
Mira, me corté unos rabitos. Y Jairo se metió en el baño junto conmigo y Angie, que me estaba cortando. Y yo le decía, Angie, córtame por aquí. Y él decía, no, por ahí no. Toma, a ver, 4 deditos. Y dice, pues son unos rabitos, yo tengo abundante así de pelo. Así corto me queda mejor. No, pero me gusta así de... Y yo, pero... Y tuve que convencer, y tuve que cortarlo cuando él dijo. ¿Ya entiendes? Cuando él dijo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a poner una peluca para poderme hablar con ella porque a él le gusta hablar. ¿Ustedes entienden? Complacer a su esposa. Por complacer. Pero es una cosa de cortejo. ¿Ustedes entienden? No es imposición. Es que no te cortas el pelo. Él no llegó así. No te cortas el pelo, porque si te cortas el pelo hasta aquí llegamos. No, señor, eso es antibíblico, eso es demoníaco. Eso es así. Él llegó y me dijo, mi amor, no, por aquí no, espera aquí, el rabito. Y hasta lo vimos una risa ahí y yo terminé cortando el pelo. Yo lo convencí, le dije, aquí ese pelo está así. Y mira, ya a mis 15 años, yo tengo 30, ya a mis 30, ya entonces ir bajándole la cosa. ¿Me entiendes? Porque yo no cumplo años, yo cumplo propósito. Aleluya. Date la mano. Gloria a Dios. Dura, ¿qué pasa? Tú cumpliste años, diga, yo no cumplo años, Yo cumplo. yo cumplo propósito. Amén. Y a propósito, el martes. Y la Biblia dice que te rejuveneces como el águila, imagínate. Así que cada vez que la cosa quiere ponerse como raro, y el Señor, tú prometiste rejuvenecerme como el águila. Así es. ¿Me entiendes? Entonces dejó gobernar. Y ahí entró Jezabel, y Jezabel quitó la adoración, puso la ciudad en ruina. Y el culto ya era a Baal. Y el pueblo, yo creo que se me acabó el tiempo. La semana que viene más arriba, porque yo los predicadores voy a terminar este mensaje. Pero déjenme aterrizar el mensaje. Pero Dios llamó a un hombre. Levante la mano. Y diga, pero Dios me llamó. A un hombre llamado Elías, que era profeta. Lo llamó a restaurar el altar. Aleluya. ¿Tú sabes por qué llamó a Elías? Porque Elías era un hombre sujeto a la autoridad de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Era un hombre aplomado, maduro. Un hombre que tenía intimidad con Dios. Y un hombre que obedecía a Dios. La voz de Dios. Ahora, ¿a quién está llamando Dios en este tiempo a restaurar los altares? A la iglesia. No es que yo soy profeta, pero usted es profético. Porque todo el que tiene intimidad con Dios, escucha la voz de Dios, aunque no tenga un don profeta. Escúcheme. Si usted tiene una intimidad con Dios, Dios le va a hablar a usted de manera diferente. Y usted va a escuchar la voz, aunque usted no sea profeta. No es que yo soy profeta, no. Es que si usted tiene una intimidad con Dios, Dios le va a hablar. Claro. Todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios cuando tenemos una relación pura con Dios. Así es. Entonces la iglesia es como eminentemente, repite conmigo, mi casa es eminentemente apostólica y profética. Por eso los hijos de la casa también son apostólicos. ¿Qué es apostólico? Es que también establecen los fundamentos de Dios donde están, aunque no sean apóstoles. ¿Me hago entender? Y pueden profetizar y pueden escuchar la voz de Dios, aunque no sean profetas. Y Dios llamó a esa iglesia a restaurar el altar. A Elías a restaurar el altar. Así es. Y ahí hubo una guerra campal. Hubo una guerra campal. Así que prepárese. Bendito Dios. Y no tenga miedo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque usted va a declarar esta palabra. Sí, Señor. Dile, los que están en Cristo Jesús. Dígalo fuerte creyendo. Los que están en Cristo Jesús. El maligno no los toca. El Señor nos llamó. Nos colocó aquí. Nos está entrenando para restaurar el altar de adoración de Dios en Palma de Mallorca.
Y la gente de Palma, Mallorca, dejará los cultos paganos y volverán su corazón